¿Sabías que hubo tarmeños que estuvieron en la lucha libertaria de Junín y Ayacucho y uno de esos héroes es el benemérito coronel Bernardo Bermúdez Ascarza? ¿Sabías que un médico tarmeño como Alejandro Arellano examinó el cerebro de Albert Einstein? ¿Qué tienen en común estos personajes? Pues que ellos y otros personajes de la historia están enterrados en el Cementerio General de Tarma. Bienvenidos a Loreando. Nos encontramos una vez más en el Cementerio Histórico de Tarma. Hoy haremos un nuevo recorrido para descubrir juntos a más personajes de la historia. Antes no se olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que reciban la notificación cuando subimos un nuevo video. Y si desean apoyarnos un poco más, pueden yapearnos con el QR que irá apareciendo durante este video. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Loreando. Yo soy Lorena Silva y estamos en un episodio más. Yo les prometí una segunda parte del Cementerio General de Tarma y sus personajes históricos. Acompáñenme en esta segunda parte que tenemos mucho más por descubrir. El Cementerio General de Tarma y su fantástica historia. Segunda parte. Como les habíamos contado en el primer video, y si no lo vieron, les dejo el enlace en la descripción para que lo puedan ver. La ciudad de Tarma tiene el antecedente más antiguo en cuanto se refiere a la construcción de cementerios, 1789 y 1790. Pero además tiene un gran grupo de personajes que de alguna u otra manera han sido parte de nuestra historia y es un orgullo poder visitarlos y conocer más sobre ellos. Si desean visitar sus tumbas, les indicamos que pueden reconocerlas gracias a que han sido identificadas con unas placas muy especiales. Empecemos. Adolfo Bienrich de la Canal. Él era un intelectual, literato, farmacéutico, escritor, folclorista, indigenista y etnohistoriador. Nació el 12 de noviembre de 1867 en Lima, hijo de berlinés Adolfo Bienrich y de la tarmeña Concepción de la Canal. Desde los 7 años vivió en la ciudad de Tarma. Después de sus estudios en el Colegio San Ramón de Tarma, estudió Ciencias Naturales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Era miembro del círculo literario que lideró Manuel González Prada. Dominó, entre otros, el quechua y el castellano. Publicó en los periódicos Gaceta Científica y La Prensa. Entre sus obras de literatura más recordadas tenemos, en 1888, El aliso silvestre, 1904, Silabario tarmeño, 1905, Azucenas quechuas, 1906, Tarma. Hay muchos reconocimientos a Bienrich gracias a su contribución. Los tarmeños poseen varias entidades llevando el nombre del autor como el Instituto Tecnológico Superior Público Adolfo Bienrich, la Biblioteca Municipal que también tiene el nombre de Adolfo Bienrich y la Avenida Bienrich, una de las vías principales del centro de Tarma. Encontramos por aquí a Adrián Solano Cruz. Él era director y fundador de la agrupación conocida como La Lira Tarmeña, compositor musical de huaynos como Vuelve, Vuelve Tarmeñita, Mantarana, entre otros.
Don Adrián Solano Cruz fue el segundo director de esta orquesta lira tarmeña, conjuntamente con don Antidio Rojas y don Juan Lavado Castro, Ventanita. Con ellos grabó muchos discos conocidos a lo largo de estos años. Está también el doctor Alejandro Arellano Zapatero. Alejandro Arellano Zapatero fue un doctor interesado en medir las ondas magnéticas del cerebro humano. De ese modo, en el año 1950, logró observar el cerebro de uno de los más grandes genios de todos los tiempos, Albert Einstein. El encuentro con el científico alemán marcó para toda la vida al galeno tarmeño. Alejandro Arellano consiguió analizar uno de los cerebros más brillantes de todos los tiempos. Esta hazaña se llevó a cabo en 1950. Alejandro Arellano obtuvo una beca en el Instituto de Salud Mental de Nueva York. A la par trabajaba en el Hospital General de Massachusetts. De ese modo llegó inicialmente a analizar el cerebro de Norbert Wiener, quien fue el que le ofreció la oportunidad de poder contactar a otros genios para su estudio. Así le prometió que le escribiría a Albert Einstein y le aconsejó hacer lo mismo. El médico consiguió calar en Einstein con la siguiente línea: hay muchas perlas en los anaqueles del mundo, pero solo una como la suya quiero conservar. A lo que Einstein replicó: ¿cree usted que mi cabeza sea tan interesante como para merecer un estudio de tal naturaleza? Si usted lo piensa así, acepto, dijo. Luego de 2 horas, el examen finalizó. En un par de años, Alejandro Arellano reflexionaría para diarios locales que le parecía un sueño haber confidenciado largo rato con el cerebro más grande de nuestros tiempos. Arellano fue el pionero de la encefalografía en el Perú. Él trajo la primera máquina y realizó grandes aportes en dicha especialidad. Gran hazaña, y esto ustedes lo pueden revisar en las redes sociales. Búsquenlo. Esta historia está escrita ahí. Aquí encontramos a Antidio Rojas García. Él fue compositor musical y profesor en el Colegio San Ramón de Tarma. Compuso la marcha Policía Adelante en 1934. También compuso Huaynos, La Esperanza y una de las canciones más importantes que tiene Tarma, Bella Tarma. Fue fundador de la lira tarmeña. Otro de los personajes importantes que tenemos en nuestro cementerio es Bernardo Bermúdez Ascarza. El 6 de agosto de 1824 es una efeméride importante para recordar. Es el día que el Perú libró una batalla que fue a punta de sable y caballería, la batalla de Junín. Marcó esto la independencia del Perú. El ejército de la Unión o Ejército Libertador al mando de Simón Bolívar se enfrentó con el ejército realista comandado por Canterac, convirtiéndose esta batalla en una derrota de los libertadores a un heroico triunfo, porque esta batalla estaba siendo desfavorable al ejército de Bolívar. Sin embargo, una contraorden ordenó que los húsares de Junín atacaran por la retaguardia, y esto cambió la historia. Tarma tuvo en esta lucha libertaria a muchos tarmeños destacados, siendo uno de ellos, por supuesto, el héroe tarmeño, benemérito coronel Bernardo Bermúdez Ascarza, padre del héroe nacional también sargento mayor Néstor Bermúdez, quien muriera en la batalla de San Juan defendiendo al Perú del ejército chileno. Una gran historia que les recomiendo leer para que ustedes puedan conocer aún más detalles de lo que fue esta batalla. Aquí encontramos a Federico Phillips. Él fue director del periódico El Tarmeño en 1897.
Fue aquí donde comenzó a publicar su trabajo Monografía de Tarma en 1898. Por este trabajo se le conoce como el padre de la historia de Tarma. Además fue senador por el departamento de Junín, presidente del Club Tarma, tan conocido, y además teniente alcalde en 1921, cuando en ese entonces el alcalde era José Gálvez. Encontramos por aquí a Francisco de Borja Palomino Herrera. Él era químico farmacéutico, poeta y recopilador. Ganó una medalla de plata con el tema Canto a Tarma. Su obra Corona Fúnebre en honor al general Manuel Arturo Odría Moretti y Origen de Tarma se publicaron en 1982. También encontramos otro personaje importante, Gustavo Allende y Avería. Dice la biografía que Gustavo Allende y Avería nació en su casa paterna, ubicada en una de las esquinas de los jirones Arequipa y Huancayo. Al terminar su educación primaria, sigue sus estudios secundarios en el Colegio San Ramón, que tuvo una importancia en su formación intelectual y personal, ya que uno de sus más ilustres maestros fue Adolfo Bienrich de la Canal. Diversas personalidades conocedoras de la historia de Tarma señalan que tanto en su niñez como en su juventud, Gustavo Allende sobresalió y destacó a nivel artístico e intelectual. Tal es así que a los 16 años funda la revista de Artes y Ciencias Brumas. Por esos años de iniciación y consolidación intelectual, ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos. Entre su ir y venir de Lima a Tarma demuestra dotes de indudable capacidad intelectual, colabora en revistas y periódicos como El Imperial, El Colegial, La Época y La Patria. La mejor muestra de su labor como docente, que fue excepcional. Después de haber dedicado toda una vida al desarrollo de su ciudad natal desde diversos frentes como maestro, como intelectual, político y servidor público, Gustavo Allende y Avería falleció un 28 de septiembre de 1939 a consecuencia de un derrame cerebral. Vamos avanzando y encontramos también a Luis Pizarro Bravo. Él también fue parte de la agrupación La Lira Tarmeña. Fue vocalista y segunda voz de esta famosa agrupación. Participó en numerosos concursos, uno muy destacado donde resultaron ganadores en el Teatro Municipal de Lima, que es lo que también figura aquí en su placa. Por aquí encontramos a Mateo Nieva Paredes, padre del también fotógrafo Salvador Nieva. Él fue el primer fotógrafo cuyo trabajo es muy apreciado por formar parte de las imágenes históricas de acontecimientos y paisajes tarmeños, los cuales se encuentran muy bien atesorados y especialmente resguardados por su familia. Les recomiendo ver el canal de YouTube Meus Ventus Imagines para que puedan ver parte de este trabajo. Pedro Macasi Aguilar. Él fue un apasionado escritor de la literatura tarmeña, historia, leyendas, música y poemas del pueblo. Desde 1917 a 1971 compuso más de 15 mulizas. Compuso además canciones como Palomita y Chihuaquito. Fue por muchos años el organizador del carnaval tarmeño, de esos carnavales de antes, de los más hermosos carnavales en aquellos años de antaño que tuvo Tarma. Finalmente, hemos querido pasar nuevamente por la tumba de don Julián Berrocal. Como ustedes saben, el batallón Tarma número 7, conformado por valientes pobladores tarmeños que fueron a defender a la patria en la batalla de San Juan de Chorrillos y Miraflores, fue uno de los referentes más importantes e históricos que tenemos. Y quiero contarles esta parte que resalta dentro de la historia, ¿no? De los sobrevivientes tarmeños a las batallas de San Juan y Miraflores, don Julián Berrocal, abanderado del batallón Tarma, quien falleció un 19 de septiembre de 1919 y por supuesto sus restos reposan en el cementerio de Tarma. Aquí existen descendientes todavía de don Julián Berrocal. Y esa es la sorpresa que nos llevamos este 13 de enero que vinimos a hacer estas tomas y nos encontramos con un descendiente. Vamos a conocerlo. Yo soy Julián Alberto Berrocal Camarena. Él
Él es el capitán del ejército peruano, que combatió pues en la batalla de San Juan Miraflores, especialmente en el Cerro Santa Teresa, pues, ¿no? 1881. Justo hoy día es una fecha muy conmemorable. Él es hijo pues de Bernardino Berrocal, nosotros somos descendientes de Arequipa por el tatarabuelo. Entonces, pero él vino acá a establecerse. Acá nació mi bisabuelo, mi abuelo Alberto Berrocal, ¿no? Y todas mis tías que son berrocales, que algunas todavía están aquí en Tarma, otras ya fuera de Tarma. Y siempre vengo a recordar estos momentos históricos, ¿no? Claro. Que si estos grandes hombres no hubieran dado su vida por nuestra patria, no hubiéramos tenido esta identidad. Exactamente. Y un poco, ¿no?, que a mí me preocupa es cuando las autoridades ignoran a todos estos héroes, ¿no? Solamente se hace una celebración, pero no se recuerdan de la persona, solamente se recuerdan del hecho. Y usted sabe que la historia se hace a través de los hombres, claro, no de los hechos, porque quienes hacen los hechos son los hombres. A través del tiempo y de los recuerdos que se tiene de don Julián Berrocal, de repente anécdotas cómo él era, cómo era como persona, después de, ¿no?, esta batalla que hubo este 13. Cuéntenos algo de repente. Él tocaba la guitarra. ¿Ya? Justamente eso nos ha dejado legados a todos los que somos varones, con la descendencia varones. Yo soy el único Berrocal, el último Berrocal de la Bastión. Sí, entonces él tocaba la guitarra, le gustaba mucho cantar, era muy bohemio, ¿no? Entonces muy sociable a pesar de su carácter militar, era muy sociable, muy alegre, un hombre dedicado a la familia, muy dedicado a la familia. Entonces creo que el hecho de haber tenido varios hijos hace que se dispersen, ¿no? Y un poco que se pierde la historia en el tiempo. Exactamente. Exacto. Entonces solamente recordamos por la línea paterna, ¿no?, que somos nosotros, Julián Alberto, que fue profesor, su hijo fue profesor, luego mi padre, un gran guitarrista también, igual que el bisabuelo, bohemio, y quien le habla, ¿no?, Julián Alberto Berrocal. Mi papá justamente me puso el nombre de mi bisabuelo y de mi abuelo. Mire, pues sí. qué bonita anécdota y recuerdo, y sobre todo qué orgullo, ¿no?, tener a un familiar que ha pasado un momento tan importante, que ha sido valiente y que encima superó todo eso, que pudo tener una familia. Él nos llevó a conocer también la tumba de la esposa de don Julián Berrocal. Él es ex sanramonino, estudió en el Colegio San Ramón. Luego estudió en Lima, en la Escuela de Militares, y ahí conoció a Juana Gómez en Lima y se la trajo. Contaba la historia, y yo me acuerdo que el doctor Moisés me contaba, claro, que las esposas y las madres bordaban las banderas. Exacto. ¿Ella habrá sido una de ellas? Ella ha sido una de ellas, las que han bordado el pabellón del batallón. Claro, número 7. El que está en el museo. Exacto, y que el doctor Takuro tuve la suerte de tenerlo, ¿no? También está en este cementerio, y sería muy interesante que se pudiera identificar, ya que ella también formó parte del grupo de mujeres que ayudaron a los integrantes del batallón Tarma a poder ir a esta batalla en la defensa de Lima el 13 de enero. Así que también es parte, consideramos nosotros, de las heroínas mujeres que en algún momento pues estuvieron ahí atrás de los soldados, atrás de los coroneles y todos los que estuvieron pues presentes en esta batalla. Así que también nuestro reconocimiento a ella y el agradecimiento al descendiente de don Julián Berrocal. Vino a ponerle flores a su tumba y a rendirle honores en este 13 de enero. Gracias por ver Loreando. Es muy importante recordar que Tarma merece que su cementerio sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, que se le otorgue la categoría de Museo Cementerio y reciba la importancia del caso. Nosotros desde aquí queremos pedir a las autoridades que por favor se ocupen de este tema y logren este objetivo. Hemos visto en la ciudad de Lima ya existe el cementerio, ha sido reconocido como Museo Cementerio y permite poder conservar
conservar la historia, y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer como legado a aquellos héroes que están enterrados aquí, aquellas personas, aquellos músicos, literatos, cantantes y todos los que han podido formar parte de la historia de Tarma. Creo que es un reconocimiento merecido que les debemos la generación que estamos ahora, ¿no? Así que yo pido por favor a quienes puedan trabajar en este tema que lo hagan y que logremos juntos poder reconocer este espacio histórico importante dentro de nuestra ciudad. Recuerden que las acciones y eventos de la historia donde paisanos nuestros participaron es algo que no debemos olvidar. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.